Hemos estado platicando de esta amenaza de la desaparición de los organismos autónomos y me parece muy preocupante lo que está pasando, ¿eh? El pataleo final que están dando los mismos por sobrevivir, pero también pues hoy una gran indiferencia por parte del legislativo a lo que podrían haber representado en su momento los organismos autónomos. Ayer comenzábamos este espacio hablando de aquel México sin un órgano de transparencia, de aquel México sin un regulador de energía, aquel México sin un órgano que organizara las elecciones de manera autónoma e independiente, de todo lo que han significado, sin un órgano que regulara incluso a los medios de comunicación, a las telecomunicaciones en este país, a las empresas de telefonía celular, en fin, de aquel México que ya vivimos y al que pues no quisiéramos regresar, pero parece que hemos olvidado por completo y que estamos caminando hacia él. Hoy está con nosotros uno de los grandes combatientes ciudadanos, José Guadalupe González, Lupillo González, de Ciudadanos Observando. Bienvenido. Muchas gracias, Erika, mi querido Jonathan. Hola, Lupillo. Y bueno, pues un saludo a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. A ver, dime una cosa. Uno de los órganos que resulta muy difícil defender es el INAI. Por los errores, por las pifias, por los abusos, porque no ha habido una vinculación ciudadana, porque no ha habido tampoco un 100% de cumplimiento con lo que marca la ley, pero de ahí a desaparecerlo, Lupillo, ¿hay argumentos, hay condiciones para decirle adiós al INAI? No, mira, creo que hiciste una introducción perfecta. Esto es un regreso al autoritarismo, al centralismo, a la no rendición de cuentas. Y algo que yo quiero exponer es que Morena y sus aliados, o el mismo exmandatario Andrés Manuel López Obrador, estaban a favor del INAI y les gustaba, exigían la rendición de cuentas, les gustaba exigir transparencia, porque estaban en la oposición y ahora que son gobierno ya no les gustó rendir cuentas. ¿Y a qué me refiero? Que Andrés Manuel López Obrador tuvo muchos beneficios del INAI porque él solicitaba información al gobierno de Peña Nieto que se lo negaban. Entonces el INAI resolvió infinidad de ocasiones a favor de López Obrador y de ahí él publicó varios libros donde sacaba información que le habían negado. El día de hoy, que se convirtió en sujeto obligado, sí, ya no le gustó la transparencia. Claro. Entonces, mira, nosotros como organización ciudadana que llevamos 11 años luchando, promoviendo por la transparencia, vemos exactamente la introducción que tú hiciste. Eso es un regreso al pasado, como era el PRI de los 70s, donde no se rendían cuentas, donde todo estaba centralizado. Pero yo también veo, o nosotros como organización, también vemos que uno de los objetivos por los cuales se pretende eliminar el INAI es que lo que están pretendiendo es blindar todo el sexenio de López Obrador, es acabar con la rendición de cuentas, para que no se sepa muchísimas cosas que conforme van avanzando los nuevos sexenios, van saliendo en violación de derechos humanos, en todo lo que sucede con las compras, con la corrupción, con todo lo que López Obrador no quiere que se sepa. Nosotros estamos convencidos que ese es uno de los principales objetivos para eliminar. ¿Por eso la batalla contra el Poder Judicial? Claro, o sea, todo esto lo engloba. Y luego, mira, nos venden un falso discurso que los fanáticos, la gente que está ciega, compra fácilmente las cosas y te dicen en las mañaneras que un objetivo para eliminar el INAI es porque van a ahorrar dinero. O sea, mentira. Si leemos cómo viene la iniciativa, es simplemente a los que van a correr, son a los comisionados. Todos los demás toda la estructura empleados se va a traspasar. Claro, nada más ahora la voy a tener yo bajo mi control, es decir, eso es falso. Esa es una de las cosas que hay que tener muy claro. Y luego, mira, Erika, Jonathan, yo quiero dejarlo esto muy claro. ¿Quién, siendo una persona razonable, ecuánime, quién en su santo juicio puede creer o puede estar a favor de que es mejor que si el gobierno te niega la información que tú le solicitas o ilegalmente la reserva, porque eso es muy común? Sí. ¿Quién en su santo juicio cree que es mejor quejarte con el propio gobierno que te negó la información que con un organismo o que lo declaró autónomo? tema de seguridad nacional? Sí, o sea, esos son sus argumentos. Como usó Andrés Pero Manuel lo que López yo me Obrador. refiero es en quién que realmente busca ser ecuánime, quién puede pensar que es mejor quejarte con quien te niega la información que con un organismo autónomo. A mí eso se me hace verdaderamente retrógrada. Y te pongo un ejemplo, porque si analizas cómo viene la iniciativa, va más o menos así.
desaparecería el INAI, que es muy posible que lamentablemente suceda, porque creo que tú ya lo estuviste tocando en el corte anterior, cómo se están manejando con ese autoritarismo, el oficialismo controlando todo, cerrado al diálogo, como lo hacía el PRI de los 70s. Así nos tocó vivir de niños y hoy, ya muchos años después, pues regresamos. Pero, ¿cómo se va a manejar? Desaparecería el INAI. Todas esas funciones las absorbería la Secretaría de la Función Pública y otras, la nueva Secretaría Anticorrupción, y que tantos nombres le ponen, que de bienestar a la población, las absorbería. Entonces ahora lo que tú vas a hacer es que si el gobierno te niega la información, vas a ir con el propio gobierno a quejarte. Eso mismo sucederá en los estados, porque esa es parte de la iniciativa que traen, donde desaparecerían todos los organismos garantes de transparencia. Por ejemplo, en San Luis Potosí desaparecería la SEGAIP, y ahora quien te va a resolver tus quejas va a ser el propio gobierno del estado, sería el propio Congreso del estado, serían las propias Contralorías municipales. Sí, y les voy a volver a poner un ejemplo. A ver, la gente que puede estar de acuerdo y que es fanática de Morena y de la 4T, yo les preguntaría, ¿por qué creen ustedes que a partir de que eliminen al INAI y hagan esta modificación a la ley, por qué creen ustedes que es mejor que ustedes de Morena ahora se vayan a quejar con un gobierno del PRI, por ejemplo, en Coahuila, se van a quejar con un gobierno del PAN en Querétaro, en Aguascalientes y en Guanajuato? ¿Ustedes creen que eso es mejor que quejarse con un organismo autónomo? Y luego, retomando lo que tú comentaste al principio, Erika, sí puede haber cuestionamientos sobre los comisionados, pero esto hay que tomarlo con seriedad. No es el instituto el que está mal, son la gente perversa, corrupta, que le hace daño a las instituciones. Y eso pasa también aquí en la SEGAIP, y estamos por sacar una investigación donde vas a ver cómo los comisionados abusan de sus puestos. Quienes están mal son los comisionados, pero ¿cómo? Es que mira, ese falso discurso que ha dado López Obrador y que ha repetido Claudia Sheinbaum, no se nos olvide una cosa: ¿quién pone a los comisionados? ¿Quién puso a Rosario de Piedra? Pues lo están poniendo los propios partidos, y luego te quejas de que las instituciones están podridas. Pero si tú, como partido, eres parte de esa podredumbre, ¿cómo puedes después criticar? Pero a ver, Lupillo, ¿no? Si validamos el argumento de Andrés Manuel López Obrador, y como decía, soy de Claudia Sheinbaum, de todo lo que esté corrupto lo vamos a desaparecer, ¿no tendríamos que desaparecer la presidencia de la República? Claro. Porque Andrés Manuel López Obrador se ha cansado de decir lo que hizo Calderón, lo que hizo Fox. A Enrique Peña Nieto ni lo tocó, ¿no? Ni estuvo en sus mensajes, pero ha hablado de cómo la figura de la presidencia de la República fue usada con tentillo. Pues bajo la premisa que ellos tienen, hoy estaríamos eliminando la figura de la presidencia. Si un funcionario de la Secretaría de Gobernación le descubrimos que pagó Pemex. Sí, no, que descubren, o sea, se descubre que un funcionario hizo mal uso de los recursos, que comió en restaurantes de lujo, que se fue un table, entonces vamos a eliminar la Secretaría de Gobernación, porque será el argumento. Ya hubiéramos eliminado Pemex, ya hubiéramos eliminado la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, muy fácil, cuando fue el avión de Peña Nieto, en transparencia se descubrió que gastaron millones en gel, ¿se acuerdan? Sí. En papel y ahí sí les gustaba. En el avión presidencial. Sí, pero ahí sí estaban de acuerdo. Y ahí sí estaban de acuerdo, decían, vamos a rifar el avión, que luego se rifó. Bueno. Y ahora, por transparencia, ayer el Universal sacó que Andrés Manuel siempre sí se llevó protección de militares del ejército al mexicano. rancho, que no puedo decir pero es horario sí familiar. lleva pensión. Pero mira, y se llevó pensión. Lo grave de esto es lo siguiente, miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa aquí en San Luis Potosí? Un periodista mete una solicitud y pide información de la feria. La Sedupop les dice es información reservada, porque eso ya normalmente lo están haciendo todos equivocadamente. Entonces la SEGAIP, que es el organismo garante en San Luis Potosí, homónimo de lo que hace el INAI a nivel nacional, y le dice, no, estás equivocada SEGAIP, tú Sedupop, eso no lo puedes reservar, es información pública, entrégaselo al peticionario. ¿Y qué pasó? La propia Sedupop se la ha pasado metiendo amparos para no entregar la información. Quiero ponerle a tu público y obviamente a ustedes ese escenario. ¿Qué va a pasar si el día de mañana nos vamos a ir a quejar con la Contraloría del propio gobierno del estado que no te entrega la información? O sea, esto es un retroceso como lo queremos ver. Y luego peor, fíjense, esto todavía se me hace más cuestionable. Quienes van a votar en contra o a favor, normalmente, bueno, pues nosotros ya tenemos claro quién va a votar a favor de la eliminación. Lo peor es que son diputados que en su vida han metido una solicitud de información.
en su vida. O dos, en su vida se han tomado un minuto para leer lo que dice la ley de transparencia. Entonces a mí eso también se me hace como indigno que tengan ellos el derecho de eliminar algo tan valioso para la ciudadanía, porque así se los están dictando, como Oye, pasó ayer se dio a conocer, ayer salió a la luz pública un video en donde se muestra la forma en la que Ricardo Monreal, diputado federal de Morena, se traslada al recinto legislativo. No es una camioneta blindada. Va a ir a pie, supongo, como todos los demás. No es en un vehículo de lujo, es en helicóptero. Ah, bueno. En helicóptero se traslada a la sede legislativa. Pues obviamente que va a ser alguien que no quiere que alguien se atreva a preguntar cuánto está costando su traslado. Claro. Porque imagínate nada más lo que cuesta mover un helicóptero, nada más hacerlo despegar, y más aún para un traslado dentro de una ciudad. Debe de ser un gasto tremendo y tremendamente innecesario. Por supuesto que va a ser alguien que no quiere que nadie sepa cuánto se está costando su traslado. Contradice su discurso, ¿no? De toda la vida. Pero mira, Erika y Jonathan, aquí el trasfondo es que yo veo una serie de incongruencias. Como ya lo dijimos, López Obrador se benefició de la transparencia. Hoy, que son gobierno, ya no les gusta. Y te voy a poner otro ejemplo, que en su momento era una persona que yo admiré, y te estoy hablando del actual senador Javier Corral. Cuando él fue diputado federal, sí, yo tuve contacto con él. Y era una persona con mucha apertura. Él fue uno de los precursores que apoyó precisamente la creación del INAI. Bueno, en ese tiempo el IFAI. Él luchó por eso. Fue también un gran impulsor de las candidaturas independientes. Fue fue cuando se creó la ley precisamente de candidaturas independientes. Él tenía mucha apertura para todo esto. Le salía la huella a los gobiernos de Chihuahua. Y el día de hoy cambió todo. A hoy, en busca de impunidad, se cambia Morena, y el día de hoy le queremos preguntar cómo vas a votar. O sea, ¿cómo puedes cambiar tanto tus principios al cambiarte de color? Si eras impulsor del INAI y del IFAI en esos tiempos, ¿cómo el día de hoy puedes estar a favor de eliminar? Pero lo traen bien amenazado. Sí. Vimos hace rato las imágenes. ¿Cómo lo traía Adán Augusto? Como Adán Augusto López para el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le manoteaba y hasta lo empujaba con el dedo. Sí. A punto de los golpes, y luego ya cuando ve que los están grabando, no, hombre, sí, aquí se todos. Pero es lo que te digo, Erika, o sea, ¿cómo pueden ser tan mutantes? O sea, ¿cómo puedes ser un impulsor de la creación de un instituto y el día de hoy puedes ser parte de los verdugos? Compañeros, algo que también me preocupa es los organismos que regulaban la competencia. Porque hoy tenemos una gran variedad de servicios a nuestra disposición, celulares, telefonía, internet, y eso también va a desaparecer, Lupillo. Y eso va a afectar en la vida directa de las personas también. Pero es que lo que decía Erika, o sea, estamos regresando al PRI de los 70s, cuando todo estaba controlado por el gobierno. Es que el gobierno quiere tener todo el control, no quiere ser vigilado, no quiere organismos autónomos. Entonces creo que todo esto es un proceso de retroceso, fíjate, qué triste. Ahora, el INAI ha dado patadas de ahogado y ha dicho, a ver, si lo que quieren es ahorrar recursos, nosotros tenemos un plan y un programa para poder generar ahorros, para poder generar economías. ¿Qué te ha parecido? Es que todo eso es un falso discurso, porque por un lado te manejan esos ahorros y por el otro lado vemos un derroche terrible. Un ejemplo, se sacaron de la manga esta elección popular para jueces que el día de hoy no se sabe de dónde lo va a sacar. O sea, es un derroche, es un 13,000 millones. Es algo inédito, y lo vimos con mucho tipo de situaciones, y lo vemos inclusive a diario con el ejemplo que pusiste tú de Monreal. Eso se representa en mil formas con ese falso discurso de la austeridad republicana, que es un engaño a la ciudadanía. Y luego, también lamentablemente, Erika, por ejemplo, en el tema que nosotros manejamos, que es lo de transparencia, también es un tema muy difícil para la ciudadanía, porque la gran mayoría de la gente, durante muchos años, así le convino al gobierno, fue no capacitarla, no mencionar casi el tema, que la gente no tenga conocimiento de lo importante que es la transparencia. Entonces, si tú sales hoy a la calle y le preguntas a la mayoría de la gente no le interesa el tema de la transparencia. La mayoría de la gente nunca ha metido una solicitud de información, porque es importante decirle a la gente que la transparencia y el derecho a la información no es nada más todo relacionado propiamente con el gobierno en sí.
O sea, hay muchas cosas que te sirven para Claro. tu vida. Si tú eres un estudiante, por medio de transparencia puedes obtener información, cómo poder obtener una beca, a quién se le dio, cómo se otorgan. O sea, me puedo extender en el programa de 1000 formas de lo que nos sirve la transparencia. Y un país que va a ser víctima de esta obstrucción a la transparencia, donde el día de hoy el gobierno te va a decir qué es lo que puedes tú tener derecho, que él es el que va a resolver tus quejas, tanto en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. Híjole, Erika, pues es como, te digo, insisto, como cuando éramos niños, así nos tocó vivir y todo lo que avanzamos se ha perdido el día de hoy. Pero es que creo que gran parte del valor que tiene el INAI no tiene que ver con las solicitudes de información, sino con la información que se ha conseguido que se haga pública, Lupillo. Sí. Y lamentablemente hoy, como está ahí, la damos por hecho. Y no recordamos esta lucha que se hizo y la diferencia del México de ayer al de ahora en materia de transparencia. Cuando yo voy a dar pláticas a las universidades, a las escuelas, y que toco el tema de los medios de comunicación, les digo, no saben lo difícil que era antes que la gente pudiera saber, como decías, de qué se trataba un programa social. Estaban ahí enumerados en los informes de gobierno, pero no sabíamos cómo ser beneficiario del mismo. La gente no conocía, se beneficiaba a quien querían, a quien no, a discreción. Por ejemplo, un tema de discapacitados, luego aparecía, hay gente que ni discapacitada era y los discapacitados no podían acceder porque pues, no sabían ni cómo, ni qué dependencia las trataba, ni cómo acercarse, los programas para el campo, los apoyos con el tema alimenticio, etcétera. Todo esto estaba en la secrecía total, ni digamos las acciones de gobierno, las obras que se construían, a quién se le licitaban, quién les llevaba a cabo, no sabíamos los tiempos de terminación, si al gobernante no le interesaba darla a conocer, entonces veíamos nada más que de pronto estaban abriendo la calle, pero no sabíamos ni cuándo iban a terminar, ni cuál era el tiempo que se habría proyectado, ni si ya se habían extendido o no, ni cuánto costaba y cuánto se había proyectado que iba a costar. No teníamos nada de esto. Ahora, como decías, no solo es del gobierno, a ver, partidos políticos eran intocables. Es más, a ellos todavía se tardó más en meterlos como sujetos obligados dentro de la ley. No sabíamos cuánto dinero les dábamos, en qué se lo gastaban, qué hacían, además de estar yendo a elecciones y proponer candidatos. No teníamos ni idea de qué pasaba al interior de los partidos políticos porque a ellos no les interesaba darle cuentas a los ciudadanos y nosotros no teníamos forma de asomarnos. Creo que de pronto toda esta información a la que hoy tenemos acceso, ¿qué patrimonio tenían los funcionarios antes de llegar y con cuánto salieron? No teníamos acceso a ello. Y creo que hoy, como lo tenemos ahí, tan a la mano, a un alcance de un clic en un teléfono celular, lo damos por hecho y no le estamos dando el valor que esto tiene. Mira, y yo también te lo quiero compartir ahorita que mencionas este tema. En los 11 años que lleva Ciudadanos Observando, hemos tenido diferentes investigaciones periodísticas que han sido notas nacionales e inclusive internacionales. Y no se nos olvide que Ciudadanos Observando detectó, por ejemplo, el primer caso de compra de equipos de espionaje. Y fue una noticia internacional porque yo recuerdo que vino gente de medios internacionales a entrevistarnos, a preguntarnos, porque descubrimos, gracias a, como dices tú, Erika, a la transparencia, que el gobierno del Estado estaba comprando equipos de espionaje y luego, mediante solicitudes de información, queríamos saber a quién y cómo los habían utilizado. Y aquí en este espacio, yo lo recuerdo, Erika, tú inclusive cuestionabas a la gente del gobierno y te decían, ténganos confianza. No, es que no se trata de confianza. Tú me vas a demostrar con hechos a quién has espiado y cómo lo hiciste. Y son casos que hemos ido investigando. Luego, por ejemplo, gracias al trabajo de transparencia, pudimos detectar que, por ejemplo, en el Hospital Central se habían comprado medicamentos falsificados, que a la gente, a señoras que iban con ilusión de curarse de un cáncer, les estaban dando un medicamento que no era un medicamento, que era un producto falsificado, que le daban agua pintada. Eso pasó también en Veracruz, etcétera, en diferentes lugares, con los diputados. ¿Cómo nos dimos cuenta que los diputados utilizaban a gente que estaba fallecida y estos infelices utilizaban cartas donde venían firmas falsificadas de gente que les daba las gracias y era gente que estaba muerta? Facturaban galletas de animalitos. Bueno, no, pero ahí tan siquiera pues existían las galletas, cosas, acá la gente estaba ya fallecida. ¿Y cuánto dinero no se robaron? La carta. Y luego el Congreso nos negaba la información. Sí. Y gracias a la CIGAIP en su momento, que
obligó al Congreso, al gobierno, al Hospital Central, a la Secretaría de Salud. Por eso se descubrió todo el fraude de Mónica Rangel y compañía, esa red de corrupción, gracias a la transparencia. ¿Por qué López Obrador metió a la cárcel a Rosario Robles? Gracias a un trabajo de investigación, la estafa maestra que hizo la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que hoy atacan tanto. Eso es a lo que me refiero, Erika, que la transparencia, cuando les sirvió a la 4T, la aplaudían, la utilizaban como un beneficio, y el día de hoy que están en el gobierno, pues pretenden acabar. Pero luego parece, Lupillo, que no se dimensiona que Morena no va a ser eterno en el poder, y que esta puerta que le están abriendo a los siguientes gobiernos de que puedan actuar en total impunidad y controlar a todos estos organismos, pues la van a dejar ahí. Para quien sea, para quien haya, quien llegue al poder. Todo lo que se avanzó, Erika, toda esa lucha de años, de avances, en meses nos fuimos hacia el pasado. ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos? Mira, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es seguir buscando empoderar a la ciudadanía para presionar a los políticos, porque ese es el problema, que vamos y vendemos nuestro voto por una miserable despensa y luego nosotros ya no hacemos nada. Tenemos que seguir presionando, Erika, y tenemos que seguir buscando las formas de encontrar información, porque nos la van a negar. Vamos a vivir tiempos muy oscuros y lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos desde la ciudadanía, porque vemos que los partidos políticos han abandonado las luchas ciudadanas, solamente nos quedan pocos espacios, los medios de comunicación creo que también están haciendo un trabajo importante. O los que hoy van a votar porque desaparezca los organismos autónomos, ahí sí se alcanza a ver. Sí, la dormidos. Diputada de Morena, Herminia López, bien dormidita. Pero ella dijo que estaba muy cansada y que le dio un vaguido. Que fue de mala fe, ¿no? La fotografía. Sí. Estos son los que van a votar hoy, Lupillo. Lupillo, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Antes de irte, nos estás compartiendo información de una encuesta que llevaron a cabo Ciudadanos Observando de una casa encuestadora, en donde se demuestra pues que esta famosa municipalización de Villa de Pozos ni fue con el consenso de la población, ni la gente está contenta, ni ha resuelto los problemas de abasto y de garantía de los servicios básicos a final de cuentas, ni tampoco pues es algo que prometa para ellos, para los habitantes de Villa de Pozos. 71% dice no los consultaron para el proceso de municipalización, y el Congreso decía, no hombre, si todos estaban felices, participaron en la consulta, y le decíamos aquí, oiga, pero los resultados ni siquiera lo hicieron vinculante porque pues no tenían suficiente participación. No, pero la gente estuvo de acuerdo. 71% dice, a mí ni siquiera me preguntaron. Pero ¿recuerdas que les detectó el INE cuando hicieron la compulsa de las firmas? Lo mismo, ¿no? Muertos, fallecidos, muchísima gente de soledad, gente que no vivía en San Luis, y ellos aparecían supuestamente a favor de que Pozos fuera municipio. Uy, y bueno, ahí la gente dice, no, los servicios básicos no tienen buen funcionamiento, ni un 70%. Tomar decisiones los de Pozos, y hoy tienen puros foráneos. ¿Cómo le hace la gente para consultar? ¿La vas a publicar en redes? Sí, y te la dejo, Erika, también para que en exclusiva la puedas manejar aquí para Global Media. Fue un trabajo que hace el licenciado en Mercadotecnia Marcial Herrera, y nos lo comparte. Y pues te la dejo en exclusiva, Erika. Muchas gracias, Lupillo. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nosotros como organización ciudadana vamos a seguir luchando en favor de la transparencia, aunque sabemos esta lucha nos la van a poner cada vez más difícil y será algo titánico, pero no nos vamos a rajar y le vamos a seguir. Gracias, Lupillo. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Lupillo González, vocero de Ciudadanos Observando, platicando con nosotros.